Valorización de obras por contrata. Expositor: Magíster, Ingeniero Luis Díaz Huiza. Ingeniero Civil de la Universidad Federico Villarreal. Magíster en Construcción Moderna en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Catedrático de Sencico, Universidad Alas Peruanas, Universidad Peruana de Integración Global. Universidad Privada Telesub, Universidad Peruana Los Andes. Consultor de obras a nivel nacional. Este módulo de valorización y liquidación de obras son 2 sesiones, que una es valorización y la otra es liquidación, pero nosotros en el problema que vamos a elaborar vamos a hacer valorización e inmediatamente la liquidación, como lo vamos a ver también en la siguiente sesión, ya para no quedarnos con esa incertidumbre, esperar la otra sesión para ver la liquidación. Estos 2 módulos van a ser netamente prácticos. Generalmente la teoría lo voy a hacer con los mismos problemas, y cualquier intervención, consulta, inclusive en la cual ustedes están laborando de repente como residentes o como supervisores, lo pueden hacer para cubrir las dudas, las inquietudes que ustedes puedan tener durante el desarrollo pues de este curso, ¿ya? El tema de valorizaciones es por contrata, como ustedes saben. Por contrata es cuando el Estado pues no ejecuta obras, sino subcontrata. Saca licitación, el que gana la buena pro, el contratista, se le adjudica esa obra. Administración directa es cuando el Estado se vuelve constructor, él mismo ejecuta la obra. 2 diferencias totalmente, y cada uno tiene una normatividad. Por contrata se rige a través del reglamento de contratación del Estado, es decir, la ley 3225. Y lo que es administración directa, la norma de Contraloría, la 195-88. En este caso nos vamos a centrar pues lo que son las valorizaciones. ¿Qué cosa es una valorización? Cuando empieza una obra, el residente tiene como referencia un documento que es el expediente técnico. Pero dentro de esos documentos que forman parte del expediente técnico, los que están relacionados, justamente lo que vamos a ver, es la programación y el cronograma valorizado de avance de obra. El residente, antes de que empiece la obra, ya está estudiando el expediente técnico, sobre todo lo que va a valorizar. ¿Cuánto es lo que va a valorizar a fin de mes cuando empiece la obra? Es decir, su avance real tiene que ser igual o mayor que el avance programado acumulado. En cada valorización se tiene que hacer esa comparación. Porque no es lo mismo valorizar una obra adelantada y una obra atrasada. Son 2 casos totalmente diferentes. Cuando el avance real es igual al programado, se dice que la obra se encuentra en un ritmo normal, ¿ya? Pero ¿qué cosas son las valorizaciones? El Estado, para poder pagarle al contratista, tiene que presentar su valorización. Las valorizaciones es el avance físico de la obra que se ha desarrollado durante un periodo de tiempo. Generalmente las valorizaciones son mensuales, son pagos a cuenta. ¿Por qué se dice que son pagos a cuenta? Porque la suma de las n valorizaciones tiene que ser igual al presupuesto ofertado o al valor referencial afectado por el factor de relación. No debe sobrepasar ese monto. Pero debido a los reintegros, digamos, los reintegros no tienen que ver en lo absoluto con la valorización. Es decir, la suma de las n valorizaciones tiene que ser igual al presupuesto base afectado por el factor relación. En otras palabras, las valorizaciones parciales afectadas por el factor relación tienen que ser igual al presupuesto ofertado. Son pagos a cuenta. El Estado no le va a pagar más de ese monto. Va a sobrepasar, sí, por el caso de los reintegros, en función a la fórmula polinómica, ¿no? Ustedes saben que los insumos durante un periodo de tiempo sufren una variación, sobre todo que el presupuesto se ha hecho pues meses antes de ejecutarse la obra. Entonces, por lo tanto, en ese periodo ha sufrido pues unos incrementos, o en algunos casos se ha mantenido, y en el peor de los casos ha bajado, lo que perjudica pues al contratista, dando como resultado que los reintegros sean negativos, ¿ya? Entonces vamos a hacer problemas sobre valorizaciones
Claro, para hacer valorización hay que utilizar el Excel, pues, ¿no? Yo no le voy a enseñar, pues, la fórmula. Bueno, ya ustedes saben, para hacer una valorización utilizando en Excel solamente son a nivel usuario nada más, ¿no? Las fórmulas básicas nada más. Lo que vamos a hacer acá es la parte conceptual. Los problemas aplicando la parte conceptual, tal como dice, pues, el reglamento de contratación en el Estado, la ley 3225. ¿Ya? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Traten de participar, toda la duda que ustedes tienen, por favor traten de hacerlo, porque la única forma de salir de duda pienso que justamente es en estos momentos, porque usted, si está en una obra, no le va a decir al enemigo que es el supervisor, pues, ¿no? No, él no es ingeniero, ¿cómo se hace esto? Pero si tú eres el residente, tú tienes que saber. Ya, cualquier duda que ustedes tengan, lo pueden hacer, ya, durante el desarrollo de la clase. Y yo, a medida que vayamos avanzando, voy a seguir con la teoría. Vamos a ver el factor de relación, vamos a ver las multas del cuaderno de obra, vamos a ver los intereses, vamos a ver la penalidad, vamos a ver horas atrasadas, los adelantos, ¿no? El adelanto directo y el adelanto de materiales, ¿no? En estas dos sesiones, que son 12 horas, vamos a tratar en lo posible de sacarle provecho, pues, a este curso de valorizaciones y liquidación. Sí. ¿Qué tal? No soy ingeniero, tengo la profesión de abogado, pero en la entidad donde estoy laborando existen problemas. Ahí se ha hecho un sistema de precios unitarios del crédito técnico, y al parecer ha habido un error en el tema de la valorización estructural. Digo esto porque se ha estado haciendo no en base a los precios unitarios ofertados, sino se ha hecho en base a los precios de valor referencial. Ya. Entonces ahí estamos en un gran problema. Sí. Que ya justamente nos hemos percatado en la octava valorización. ¿Y qué dice el supervisor? El supervisor, justamente al supervisor que nos dé la explicación, ¿no? O sea, ¿cómo es posible de que no se haya hecho o no se haya considerado, en este caso, los precios unitarios ofertados? Y la salida, entre comillas, que nos da el supervisor es de que iría a hacer una reducción en la novena y décima segunda valorización. Pero el ingeniero ahí hay el problema, le está diciendo que va a tener que asumir responsabilidad en todo caso del supervisor, también de repente la parte técnica que es el área, que no evaluó, no verificó en su oportunidad que estaba pagando más, ¿no? De repente, y cuando se hacen los cálculos, se verifica, puede que los precios de alguna manera han sido inflados. Ya. Muy. De repente esa anécdota que tengo yo, no soy, como le digo, técnico en este tema. Ya. Verlo así, una solución de reducir un tema de una valorización que viene en señales posteriores, ¿cuál sería la solución? Más que todo, Muy bien. están esperanzados que todo se va a resolver en la liquidación. Ya. La liquidación yo entiendo que la liquidación no tiene nada que ver con el tema que se ha. Muy bien, es una buena pregunta y lo felicito porque no está relacionado, no es ingeniero, pero sin embargo, digamos, la profesión que tiene usted en realidad está involucrado, ¿no? Porque en realidad en estos cursos, como dice usted, vienen diferentes profesiones, no solamente ingenieros civiles, vienen arquitectos, mecánicos, industriales, contadores. Los contadores les interesa justamente la parte de pago, las valorizaciones. Los abogados de repente la parte del reglamento, ¿no? Bueno, a usted le está interesando justamente las valorizaciones. Pero en ese caso, ¿qué es lo que ha pasado? Y muy buena pregunta. Bueno, en número uno, el primer, digamos, que está en falta es el supervisor. No solamente el supervisor, sino la oficina técnica. Porque la oficina técnica son ingenieros que conocen. Ahora, le voy a decir esto, hay muchos que no conocen el reglamento de contratación del Estado. Y peor lo que es horas por organización directa, la 195-88. Entonces, no tienen conocimiento y perjudican a la entidad. Pero hay una salida en ese caso, pero ya está en falta. Contraloría en cualquier momento, se termina la hora, no significa que el supervisor va a respirar tranquilo, no. Cuando hacen una auditoría, inmediatamente lo van a llamar entre comillas con cartas notariales. Y él va a tener que sustentar ese problema. Pero el sistema de contratación ha sido a precios unitarios. Ahí no hay factor de relación. Se paga sobre metrados realmente ejecutados. Entonces, si todavía no termina la obra, se puede regularizar
en la valoración que falta, o en todo caso la liquidación. ¿Qué cosa es la liquidación? La liquidación es un análisis económico, donde se permite ver, el Estado dice, yo te debo, tú me debes. Los errores que posiblemente se hayan cometido en las valorizaciones se corrigen en la liquidación. Pero es un error garrafal del supervisor porque es un desconocimiento total del reglamento. Bueno, en realidad el contratista está callado porque yo no sé cómo le estarán pagando, no le podría decir. Pero el contratista, él tiene que estar callado, lógicamente. Si le paga más, no hay ningún problema. Pero tienen todavía las valorizaciones que faltan para hacer la regularización, pero tiene que anotarse en el cuaderno de obra. Y es más, los ingenieros de la oficina técnica tienen que aducir pues que había un error, ¿no? Pero ya están involucrados en el problema. Es una falta grave, es decir, desconocimiento total del reglamento. Pero tienen esas valorizaciones que les faltan y tienen la liquidación. Pero como le vuelvo a repetir, hay una falta ya del supervisor y de los ingenieros de la oficina técnica. Ellos que han dicho, han emitido un informe, una opinión. Lo que se pidió es que hagan un informe técnico. O sea, primero que me sustenten el por qué se han ido pagando no en base a los precios unitarios que deberían ser cancelados. Claro. Y dos, en todo caso, que técnicamente nos den una solución para ver cómo vamos a tener que regularizar ese tipo de pagos que se ha hecho en masía de repente al contratista. Porque falta todavía la revisión 9, 10, 11 y 12. Entonces, Todavía tienen para regularizar esa situación. Como le digo, y la liquidación, ¿no? De repente los reintegros, se le ha pagado de más, todo se va a regularizar en las valorizaciones que falta y la liquidación. O sea que no se le debe pagar más, bueno, todo dependiendo como de ese sistema de contratación. Ahora, ese sistema de contratación es solamente no para edificación. Si peor han cometido, si ese sistema lo están utilizando para ejecución de una edificación, eso no funciona para edificaciones. Bueno, ahí sí. Ahí está bien, por lo menos han acertado. Pero en el otro ya están en falta. Están en falta. Bueno, usted como abogado ya lo va a tener que empapelar, pues, ¿no? Te trabaja para la municipalidad. Ya ves. No, y ahora esto de la Contraloría, de ODE, está pero picante la cosa. Y ahí cuando Contraloría se entere de esa información, ahí lo que va a decir es que el supervisor se ha puesto de acuerdo con el contratista para pagarle más. Y el contratista pregunta, valor referencial, presupuesto base o valor referencial. Vamos a poner acá un monto cualquiera. La fecha de valor referencial. Fecha de valor referencial, vamos a ponerle pues febrero. El presupuesto ofertado. Presupuesto ofertado es el precio en la cual el contratista o el postor gana la buena pro. Ya, y vamos a ponerle acá 795.000 pues, o 96.500 digamos. Listo. Y el factor de relación. ¿Qué cosa es el factor de relación? También lo comenta el reglamento de contratación del Estado. El factor de relación es el cociente del presupuesto ofertado y el valor referencial, ¿no? Eso es lo que dice el reglamento. Expresado con 5 decimales. No lo puedes expresar con decimales diferentes de 5, salvo que sea exacto en la segunda, en la tercera o en la cuarta cifra decimal, pero tiene que ser con 5 decimales, ¿ya? Entonces, por lo tanto, acá el factor de relación sería pues el cociente, ¿no? El presupuesto ofertado y el valor referencial. Expresado con 5 decimales. ¿Qué pasó?
o no acepta la coma. ¿Cómo? Bueno, no sé. A ver, vamos. Con el punto, ¿no? A ver. Mejor lo trabajo así, sí. Pero... ya salió, ¿no? Ya salió ya. 5 decimales. Ahí están. Los 5 decimales. No se puede expresar con decimales diferentes de 5, salvo que sea exacto en la tercera, cuarta o segunda cifra decimal, ¿ya? Muy bien. Como habíamos estado comentando, el residente, antes que empiece la obra, tiene 2 informaciones muy importantes que forman parte del expediente técnico. Acuérdense, el contratista oferta tiempo también. Está el avance programado acumulado, es decir, el cronograma valorizado de avance de obra. Contratista ya, o el residente sabe, antes que empiece la obra, cuánto es lo que debe valorizar a fin de mes. Entonces voy a elaborar acá el cronograma valorizado. Valorización parcial y valorización acumulada, ¿ya? Vamos a hacerlo pues en 4 meses, a ver. Vamos a poner acá mayo, abril, perdón, mayo, junio, junio, julio y agosto. Esto viene a ser el cronograma valorizado de avance de obra. Voy a poner acá el cronograma valorizado de avance de obra. El reglamento trabaja, o el decreto supremo, valorizado el reglamento de contratación del Estado y el decreto supremo número 011-79-BC habla sobre el avance programado acumulado y el avance real acumulado. El reglamento también lo dice, para las comparaciones y ver cómo está la obra, adelantada, atrasada o ritmo normal, ¿no? Entonces vamos a poner acá las valorizaciones. Se ponen acá esto sale pues de la programación de obra. En función a la programación de obra se obtiene el cronograma valorizado de avance de obra. Ya, ahí están las valorizaciones. Y ahí están. El contratista entonces sabe, antes que empiece la obra, su avance real tiene que ser igual o mayor a 180.000. No debe ser menos. Bueno, en la realidad muchas veces menos, ¿no? Por varios motivos. De repente resientes un tigre, pero no le dan la información. Es decir, perdón, no hay liquidez. O de repente hay liquidez, pero no le mandan pues los materiales, no le mandan la mano de obra, ¿no? Lo que necesita. Entonces eso comienza pues a atrasar. O de repente por causas no imputables a las partes, es decir, ni al Estado ni al contratista, es decir, lo que es fuerza mayor, huaico, lluvia, desabastecimiento de materiales, huelga, ¿no? Entonces de repente por ahí se está atrasando. Pero en el caso, por ejemplo, que el residente le han dado los materiales, hay liquidez y no avanza, bueno, ya el problema es el residente. Falta de manejo, falta de liderazgo en la obra. ¿Ya? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Son los datos del problema. Muy bien. Vamos entonces
a ver la parte conceptual. Hoy hemos estado hablando acá del factor de relación. Voy a poner acá datos. Y voy a la parte conceptual, ¿ya? A la parte conceptual. El primer mes. Ahí tenemos el primer mes. Empieza en mayo. Empieza en mayo la valorización, ¿no? El primer día hábil del mes. ¿Qué dice el reglamento? Que las valorizaciones son elaboradas por el contratista y el supervisor. Y serán presentados el último día del mes. ¿A quién se lo dan? Al supervisor. ¿Ya? Pero ¿cómo es el procedimiento? Bueno, el 1 de mayo es feriado, vamos a ponerle de todas maneras primero, ¿ya? Listo. Entonces empieza la obra y más o menos en la cuarta semana, el lunes de la cuarta semana, ya el residente está comunicando al supervisor que el día, no sé, el día martes o miércoles de esa semana se tienen que reunir para fijar los porcentajes de avance. Y le pone la fecha todavía ahí. A pesar que el supervisor tiene que estar en la obra, esa es su función, estar en la, pero de todas maneras le pone la hora ahí. Que el día miércoles 8 de la mañana nos vamos a reunir para fijar los metrados de todas las actividades que se han avanzado, teniendo como referencia la programación. Entonces se reúnen, van con una cuadrilla, comienzan a hacer las mediciones respectivas, ¿no? De las actividades que se han avanzado, lo anotan en el cuaderno de obra, colocan los metrados, el supervisor está conforme, listo, se acabó. Una vez ya elaborados los metrados, cada uno comienza a hacer su valorización. El residente presenta la valorización el último día del mes, es decir, lo presenta pues el 30 de mayo, presenta la valorización. ¿Ya? Ahí está, el 30 de mayo presenta la valorización. Y viene acá los coeficientes de reajustes, el K. El K. ¿Qué cosa es el K? El K es el coeficiente de reajuste. ¿Y cómo lo obtenemos? En función a la fórmula polinómica. Ya ustedes saben que la fórmula polinómica es una expresión matemática que permite calcular la variación de precio de los insumos, ¿no? El número de monomios no es el mayor de 8, debe ser menor igual que 8. Que la suma de los coeficientes de incidencia tiene que ser mayor que 5 centésimos y que la suma debe darle la unidad. Muy bien. ¿Qué dice el reglamento además? Que los índices de precios salen atrasados. La valorización que yo voy a presentar a fines de ese mes, voy a trabajar con los índices de precios del mes anterior. Es decir, con el K de abril. Con el K de abril. ¿Ya? Porque el INEI publica los índices de precios con un medio atraso. ¿Está claro hasta ahí? Ya. Por lo tanto, a partir de la segunda valorización se va a calcular la regularización de los reintegros. ¿Ya? Muy bien. Viene el siguiente evento. Una vez que presenta la valorización, el residente se lo presenta pues al supervisor. El supervisor tiene 5 días a partir del primer día hábil del mes siguiente, es decir, acá tiene 5 días para revisar y aprobar la valorización. Para que el Estado esa valorización se lo pague el último día del mes de junio, es decir, el 30 de junio. Ahí está. El Estado le va a pagar la valorización de mayo, se lo va a pagar como fecha máximo a fines de junio. Se lo puede pagar antes, pero no debe pasar de esa fecha. Ya, no debe pasar de esa fecha. Una vez que lo revisa, lo aprueba el supervisor, pasa a otras oficinas, a la oficina técnica, la oficina técnica lo revisa, está ok, hace un informe, y ahí pasa por una serie de contabilidad, caja, finalmente tesorería, ¿no? Y ahí le van a cancelar. ¿Está claro? ¿No hay preguntas? Sí. ¿Qué tan
Ya, muy simple. Usted sabe que el supervisor tiene en su contrato unas cláusulas donde indica qué es lo que tiene que hacer. Si no lo presenta, va a ser sancionado. Si no solicita, por ejemplo, usted sabe que cuando el contratista presenta su informe de valorización, no solamente va a hacer la valorización, sino otros documentos, cuaderno de obra, panel fotográfico, los protocolos, los ensayos, etcétera. Si él recibe esa valorización, ese informe incompleto, también está sancionado. Él ya sabe que tiene que presentarlo, tiene que aprobarlo durante ese tiempo. No puede sobrepasar. Porque si sobrepasa, él ya está en falta. Le van a aplicar una penalidad. Ya, esa penalidad, bien es cierto, no figura en el reglamento, pero el reglamento te dice, va a haber otras penalidades. No solamente la penalidad por cuaderno de obra, si se oculta el cuaderno de obra, si te demora, si el contratista se demora. Hay una cláusula que te dice otras penalidades, pero tiene que ser objetiva, dice. Y eso es lo que aplica pues el Estado al supervisor. Pero acuérdense que ese reglamento no solamente es para el contratista, sino también para el supervisor. Entonces en su contrato va a estar detallado, ¿ya?, la penalidad. Si no anota en el cuaderno de obra, también va a tener una penalidad, un llamado de atención. O sea que el supervisor tiene que cumplir con todo lo que dice su contrato. Si él no está, por ejemplo, va a los coordinadores de obra, no le encuentran al supervisor, también está sujeto a una penalidad. No sé si acá, como en las cláusulas de contrato de los supervisores, las entidades indicarán, ¿no? Pero, o esto es todo a favor del supervisor, o ya no es así, pues. A ver, un ratito. La informalidad impera generalmente en provincias, pero en Lima no. En Lima el supervisor está con una serie de penalidades en su contrato. No presenta el cuaderno de obra o no firma